Hola, buenos días. Vamos a hablar del tema de proyectos sentido. Aquí es un proyecto, porque hay sentido para una persona de tener una casa. Hay tres pasos en la vida. Hay primero que es la insatisfacción. Estoy afuera, hay la lluvia, quiero dormir, quiero estar tranquilo. Entonces tengo el proyecto de una casa. Y segundo paso es el deseo del proyecto. El tercero, hay concretamente casas, donde yo puedo vivir y dormir. Este descubrimiento muy sencillo es de Marc Frechet. Y Marc Frechet ayuda a muchísimos enfermos a sanarse de un montón de enfermedades gracias a este tema de proyecto sentido. Primero paso, siento frío. Segundo paso, hay el proyecto de calor. Tercero paso, es la creación del fuego. Primero paso, tengo miedo de morir. Segundo paso, el proyecto de vivir. Tercero paso, viene la enfermedad de los pulmones para atrapar más oxígeno. Eso es verdad también para nosotros. Tenemos todos un proyecto sentido. Antes de la concepción, para un hombre, para una mujer, que tenían insatisfacción, frustración, molestar en algo, nace el deseo inconsciente de un héroe, de una hija. Y después, tercer paso, la concepción. Entonces, estudiar tu proyecto sentido es la autopista de los conflictos programantes. Conocer tus proyectos sentidos te va a permitir de entender por qué tienes esta profesión, estas enfermedades, este tipo de pareja. Es gracias a la obra de Marc Frechet. También voy a dar un ejemplo de una mujer que se casó, se sentía totalmente sola, quiere estar en contacto con alguien y viene después la concepción de su hijo, que es súper amable, que está siempre en contacto con su mamá, con la gente, con los demás. Fue su sentido, su misión de vida. Y si él no cumple su sentido de vida, su proyecto, va a venir la enfermedad, en su caso, el psoriasis. Marc Frechet descubrió también temas de ciclos biológicos memorizados, porque la vida es cíclica de la naturaleza, del año, de la fabricación del sangre, de las hormonas, de periodos de las mujeres. Hay ciclos y nosotros estamos adentro de ciclos inconscientes. Una mujer que tenía un cáncer a 64 años, a 32 años viene una gran desvalorización, a la mitad también, a 16, a 8 y a 4. Así, gracias a los ciclos, encontramos el conflicto programante a sus 4 años. Hay diferentes tipos de ciclos biológicos que vamos a estudiar. Y también el tema de rangos de hermanos. Vamos a ver que hay relación entre el primero, el 4, el 7, el 2, el 5, el 8, el 3, 6, 9, y que estamos nosotros, si eres número 2, estás en relación con el papá, la mamá, el tío, la tía, que está número 2, los abuelos, etc. Se permite de ser más consciente de tus escenarios de vida, de tu escenario inconsciente que va a molestarte en algún espacio de tu ser. Entonces, este taller de proyectos sentidos, ciclos biológicos, es un paso profundo para la sanación. Entonces, hasta prontito.